Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Alejandro López Benzor. Mi nombre es Waldo Luis Hernández Francisco. Somos dos estudiantes de Ingeniería Biotecnológica en el Instituto Politécnico Nacional Campus Guanajuato. Cursamos actualmente el sexto semestre y hoy venimos básicamente a explicarles un tema de la asignatura de operaciones fluido-fluido, el cual es, como pueden ver aquí, el tema de destilación. Vamos a resolver un problema tipo y abordar todo el marco teórico que esto implica, pero el problema lo vamos a resolver con un método en particular que se llama el método de Macaulay. Vamos a abordar una serie de puntos clave para entender todo esto que a continuación mi compañero Waldo les explicará. Ok, dentro de los puntos que vamos a abordar, el primero es introducción a las operaciones unitarias, donde abordaremos el concepto y algunos ejemplos de esto. El segundo punto son fundamento, clasificación y aplicación de la destilación. El tercer punto son generalidades del método Macaulay, que dará un preámbulo para la solución del problema asignado. Cuarto, balances específicos y generales para la obtención de ecuaciones para resolver problemas de destilación. El punto 5 es deducción de ecuaciones por destilación, que abarcan tres zonas, que es la zona de rectificación, alimentación y agotamiento. Y finalmente el punto 6, resolución del problema asignado mediante el método de Macaulay. Y bueno, comenzamos. Pues para comenzar hay que abordar el hecho de una pequeña introducción a las operaciones unitarias. ¿Y por qué no comenzar pues con una definición contextual respecto a esto? Bueno, sabemos actualmente que existen muchas definiciones diversas respecto al concepto claro de una operación unitaria. Pero cabe mencionar primeramente que hay un método conveniente para organizar la materia de estudio que abarca la ingeniería química o cualquier ingeniería, y esta pues se basará en dos hechos fundamentales. El primero sería que, aunque el número de procesos individuales es muy grande o podría llegar a ser muy grande en un proceso químico o industrial o de cualquier índole, cada uno de ellos puede dividirse en una serie de etapas denominadas operaciones que se repiten a lo largo de los distintos procesos. ¿Y cuál sería el segundo hecho? Que las operaciones individuales poseen técnicas comunes y se basan en los mismos principios científicos o se basarían en los mismos principios científicos. Por ejemplo, por citar alguno, sabemos que en la mayor parte de los procesos es preciso mover sólidos y fluidos, transmitir calor u otras formas de energía, pero por lo general calor, desde una sustancia a otra. Y también pues, realizar operaciones tales como secado, molienda, destilación, incluso evaporación, que son las comunes hoy en día en la mayoría de las empresas, o en las empresas más importantes. Bueno, habiendo dejado ya esto en claro, es pertinente ahora definir nuestro tema de análisis, en el cual está centrado todo esto, que es el concepto claro de lo que vendría siendo una operación unitaria. Podemos citarlo de la siguiente manera. Las operaciones unitarias son entonces, o hay que entenderlo, como cada una de las acciones necesarias de transporte, adecuación y o incluso transformación de un producto o sustancia en un proceso dirigido. Básicamente, el número de etapas y operaciones básicas no debe ser muy grande o no debería ser muy grande en un proceso, y generalmente solo unas cuantas de ellas intervienen o intervendrían en un proceso determinado, entendiendo así que estas tienen como objetivo modificar o como objetivo primordial modificar las condiciones de una determinada unidad de masa para conseguir una finalidad o un reactivo. Entonces, como podemos ver aquí, sabemos que dichas operaciones ya mencionadas se centran en el movimiento de materia o flujo, pero es importante recalcar que no va a haber una reacción química. Entonces, esto se da en un estado llamado estacionario, es decir, donde las propiedades se mantienen constantes en el tiempo o no deberían modificarse con respecto al tiempo. Entonces, ya definimos básicamente lo que es una operación unitaria. Ahora podemos señalar o citar una clasificación amplia. Entonces, sabemos que básicamente, en base a lo anterior, se va a clasificar en dos grandes ramas, dos grandes grupos: operaciones unitarias físicas y operaciones unitarias químicas. Operaciones unitarias físicas, ¿cuál es el punto clave aquí? Que existe una fuerza impulsora común en todas las operaciones individuales unitarias de un proceso. Es aquí, o va a ser en este espacio, donde se estudia o se estudiará la fuerza impulsora para tres tipos de propiedades básicas: materia, energía y cantidad de movimiento.
Ahora, para las operaciones unitarias químicas, aquí el punto clave va a ser que la fuerza impulsora hay que considerarla en relación a un aspecto termodinámico. Aquí va a estar aterrizado todo esto. Ok. Como ya se dijo entonces, cada operación unitaria tiene una fuerza impulsora y por tanto un gradiente de alguna propiedad. Entonces, a continuación vamos a mostrar una pequeña tabla donde vamos a citar básicamente estos datos en base a sus tipos de propiedades. Entonces, tenemos la primera, o estamos divididos por nuestro caso, mecanismo y un gradiente impulsor. El primer caso, como ya mencionaba, se refiere a la transferencia de masa, el segundo a transferencia de calor y el tercer caso a la transferencia de cantidad de movimiento. Entonces, para el primero, transferencia de masa, ¿qué mecanismo va a actuar aquí? El mecanismo de difusión, con un gradiente de impulsor correspondiente que va a ser la concentración. Para el segundo, transferencia de calor, su mecanismo, como ya hemos visto, se conocen de tres maneras, que es la conducción, la radiación y la convección, con un gradiente impulsor que va a ser la temperatura. Y para el tercer caso encontramos la transferencia de cantidad de movimiento, donde el mecanismo a estudiar o que va a actuar aquí va a ser el rozamiento, y con un gradiente impulsor que va a ser la velocidad. Bueno, continuando con el punto de las operaciones unitarias, les voy a hablar sobre los ejemplos y alguna clasificación que existe dentro de los ejemplos. Las operaciones unitarias se pueden aplicar igualmente para los procesos físicos y químicos. Por ejemplo, la fabricación de sal común consta de las siguientes operaciones básicas, que es el transporte de sólidos y fluidos, transmisión de calor, evaporación, cristalización, secado y por último el tamizado. También es correcto señalar que existen denominadas operaciones unitarias menos convencionales, tales como la congelación y métodos especializados de separación mecánicas específicos, entre otros. Ahora bien, con respecto al tipo de transferencia podemos clasificar en 5 categorías generales. El primero es la transferencia de masa. En este punto podemos encontrar la destilación, absorción, extracción, absorción, entre otras operaciones unitarias. La segunda es la transferencia simultánea de calor y masa, pudiendo clasificar aquí el enfriamiento de líquidos, la cristalización, el secado y la liofilización, entre otros. El tercero es el transporte y dinámica de fluido, encontrándose aquí equipos y dispositivos armados e instalados operando pues con herramientas de apoyo para el correcto funcionamiento de la operación unitaria. Aquí podemos encontrar fundamentalmente las bombas o compresores, válvulas, accesorios, conductores, etc. El cuarto es transporte de cantidad de movimiento de separación, tales como la filtración, sedimentación, flotación y centrifugación. Y finalmente las operaciones físicas complementarias. Aquí podemos encontrar en este espacio la maceración, triturado, el mezclado y tamizado, etc. Básicamente son algunos ejemplos de dentro de las operaciones unitarias que nos podemos encontrar en lo que es en la industria. Bueno, pues continuando, ahora abordaremos el segundo punto clave para este tema de análisis, que es precisamente el fundamento, la clasificación y las aplicaciones de la destilación. Esto porque, bueno, es todo el marco teórico conjunto a el tema de análisis que va a ser pues, problemas tipo o resolución de problemas tipo con el método de McKay-Thiele que ya mencionamos previamente. Entonces, pues es de vital importancia pues, mencionar esto como un marco teórico o información anexa. Sabemos que, bueno, a grandes rasgos, la destilación tiene como objetivo primordial la separación de sustancias que tienen diferentes presiones de vapor, si lo queremos ver así, a temperaturas pues, específicas o temperaturas ya dadas en el proceso. Es decir, aquí buscaremos básicamente la separación física de una mezcla entre dos o más fracciones que tienen puntos de ebullición diferentes. ¿Vale? Bueno, también podemos definir destilación de una manera más formal, que bueno, aparte es la más utilizada en la ingeniería química y como dijo Bensor, consiste en separar dos o más componentes de una mezcla líquida aprovechando sus diferencias en cuanto a la presión de vapor. Se supone que si tenemos una sustancia líquida a una temperatura determinada, parte de esas moléculas de esa sustancia rompen la atracción que existe entre esas moléculas
del líquido para pasar a la fase gaseosa y así obtener los componentes o las fracciones deseadas dentro de la destilación, básicamente. Y bueno, dentro de las clasificaciones tenemos una clasificación de destilación simple, flash, por arrastre de vapor, con reflujo, que es el concepto de rectificación, que en parte aquí entraría el tema que estamos viendo. Y pues explicaremos a continuación específicamente cada una de ellas. Bueno, pues continuando con los tipos de destilación, vamos a definir el primero, que sería la destilación simple. Sabemos que se refiere básicamente a una vaporización parcial de una mezcla que pues tiene producción de vapor más rica en componentes más volátiles. Y sabemos que va a quedar un líquido con los componentes menos volátiles. Una característica importante aquí pues es que no hay reflujo. Sabemos o aquí encontramos una subclasificación importante en dos grandes ramas, que bueno, la estamos manejando como presión atmosférica o la otra sería a presión reducida o al vacío. Bueno, la presión atmosférica, como su nombre lo indica, es aquella que se realiza a la presión ambiental, a presión de la atmósfera, que ya sabemos, bueno, la equivalencia, y se utiliza fundamentalmente cuando la temperatura del punto de ebullición se encuentra o se va a encontrar por debajo de la temperatura de descomposición química del producto. Y bueno, cuando vamos a utilizar la otra, a presión reducida o al vacío, bueno, va a consistir cuando disminuya la presión en el montaje de la destilación con la finalidad de provocar una disminución del punto de ebullición del componente que se pretende destilar, el componente de interés. Bueno, una característica importante aquí es que primero se va a introducir líquido en un recipiente de calentamiento. La carga líquida se va a hervir lentamente y los vapores se extraen con la misma rapidez con que se forman, enviándolos a un condensador donde se recolectará el vapor condensado, es decir, nuestro destilado de interés. La primera porción de vapor condensado es más rica en el componente más volátil. A esto le vamos a llamar la parte A o fracción A. Y bueno, pues a medida que se procede con la vaporización, el producto vaporizado será o es más pobre en este componente más volátil A. Aquí tenemos una especie de diagrama donde podemos ver básicamente las dos fracciones del proceso de destilación simple, moles de líquido en la parte de inferior y bueno, los moles de vapor que se van directamente al condensador. Continuando, pues tenemos el siguiente tipo de destilación, que es destilación con arrastre de vapor, y tenemos una especie de punto a considerar. Sabemos que esta pues posibilita la purificación en mezclas con líquidos que van a tener altos puntos de ebullición. Se considera aquí puntos mayores a 100 grados centígrados. Y hay que tomar en cuenta unas características muy importantes a la hora de hacer consideraciones bajo este tipo de destilación. La primera es que, bueno, esa presión se tiene que involucrar una presión de vapor baja. Y la siguiente es que mientras haya agua líquida presente, el componente de alto punto de ebullición se vaporizará a temperatura muy inferior a su punto de ebullición normal. Para ejemplificar esto, bueno, se introduce por lo general el sistema agua, donde uno de los componentes de la mezcla va a ser muy afín a ella. Como su nombre lo indica, esta va a ser arrastrada por ese vapor de agua, lo que ahora sí va a permitir una separación más factible y menos complicada entre los dos componentes de la mezcla. Otra característica sería pues que cuando la mezcla de las presiones de vapor individual son igual a la presión total, la mezcla va a hervir. Y bueno, pues tenemos aquí aplicaciones básicas de este tipo de destilación y sabemos pues que se utiliza para separar resinas o sales inorgánicas para pues separar aceites esenciales en tejidos vegetales. Vamos con el siguiente tipo, que sería la destilación flash. Bueno, pues la destilación flash básicamente consiste en la vaporización parcial definida del líquido, tomando una temperatura media, de manera que el vapor que se va a formar está en equilibrio con el líquido residual que nos va a estar quedando. Entonces así ya se podrán separar las fases de vapor y líquido. Aquí podemos observar básicamente un diagrama donde el flujo de alimentación entra a un calentador y en un solo paso, bueno, vamos a separar el producto en un separador, mediante un separador, el producto de interés y pues el líquido residual. Y ahora pues sabemos donde podemos aplicarlo, una pequeña aplicación. Sabemos que es utilizado a gran escala en el refinamiento del petróleo, donde las fracciones pues se calientan a calderas o en calderas tubulares. El fluido caliente aquí se somete a una destilación flash para obtener un vapor de cabeza y un líquido residual, conteniendo ambas
conteniendo ambas corrientes muchos pues componentes. Abordando el siguiente método, pues ya sería nuestro último método de destilación, que sería destilación con un reflujo. A esto lo conocemos básicamente como rectificación. Y bueno, dos puntos importantes sería que se lleva a cabo en una serie de etapas de vaporización instantánea. Aquí, bueno, también los productos gaseosos y líquidos de cada etapa van a fluir en contracorriente, es muy importante. Y bueno, aquí va a haber dos variantes: una destilación con reflujo, donde vamos a utilizar platos, y la otra pues vamos a utilizar empacados o lechos empacados. Pueden ser aquí ambos reflujos constantes o reflujo variable. Y la aplicación básica de esto pues sería que se utilice en la industria del petróleo, igual que la destilación flash y pues la destilación. ¿Para qué se utiliza el punto de estudio aquí de los platos y de los lechos empacados? Bueno, básicamente aterriza todo en optimizar la superficie de contacto. Como ya mencionamos, bueno, tenemos dos tipos de estructuras, que son los platos, y pues los bajantes platos van alternándose, como podemos ver aquí en el diagrama, van alternándose y pues llevan un recorrido. El líquido recorre un largo camino alrededor de pues, estos platos, ¿no?, que van por niveles hasta llegar a una parte inferior de la columna. Podemos ver aquí que el gas se va a desplazar contrariamente al líquido que va a ser de la parte inferior. Pues se va a dirigir a la parte superior de la columna. Entonces pues va a pasar por el plato con los ductos o el canal por donde va a ser transferido. Los ductos pueden ser simples, orificios, o incluso estructuras rígidas o móviles. Esto depende pues de cada diseño de cada columna. Y aquí los ductos van a impedir el desplazamiento del líquido hacia abajo, lo que va a facilitar el transporte del gas, como ya vimos, hacia la parte de arriba. Y pues aquí se va a producir un contacto gas líquido. Como podemos ver en el diagrama, pues todo se lleva en una interfaz líquido-gas. Vamos con el siguiente tipo, pues eran los empaques. Son compuestos por un agregado de pequeños elementos de empaque formados pues, de diferentes materiales. Los empaques pueden ser metálicos, cerámicos o incluso pueden ser plásticos. Bueno, ahora para continuar vamos a retomar ahora o abordar el siguiente punto, el tercer punto, que va a tratar acerca de las generalidades del método de McKay-Thiele. Esta es una parte un poquito más importante, ya dejando de lado un poquito el marco teórico que teníamos que explicar previo para entender mejor esto. Hay que entender que esto se refiere a todo lo que hay detrás de hacia dónde va aplicado el método de McKay-Thiele, por qué se aplica, en dónde podemos verlo aterrizado. Toda esta clase de anexos, bueno, es lo que vamos a abordar en este pequeño punto. Y pues nada, para comenzar, pues un poquito de teoría. Sabemos que prácticamente el método de McKay-Thiele, lo vamos a saber a partir de ahora, que es una herramienta la cual nos vamos a apoyar al momento de querer realizar por un método un poquito más contundente un análisis de una columna de fraccionamiento, una columna de destilación fraccionada, en cuanto a destilación de índole, pues como ya podemos decir, por platos teóricos. McKay y Thiele, son los autores de este método tan práctico, desarrollaron un método matemático gráfico para determinar el número de platos teóricos necesarios para la separación de una mezcla binaria que vamos a señalar en dos fases, la fase A y la fase B. Sabiendo que este método está basado en la interpretación gráfica de las ecuaciones de los balances de materia en un diagrama de distribución, como bueno, a continuación más adelante nos va a explicar nuestro compañero Waldo, podemos observar que este método emplea balances con respecto a ciertas partes de la columna, las partes de empobrecimiento o de enriquecimiento, como ya mencionamos, y la parte de agotamiento, la parte que va acumulando, produciendo líneas de operación y la curva de equilibrio para un diagrama XY, como hemos ido trabajando para el sistema. Ok, aquí va a haber un punto crítico convergente. Aquí el supuesto principal, o este punto, va a consistir en que debe haber un derrame equimolar a través de la columna, entre la entrada de la alimentación al plato superior y la entrada de alimentación al plato inferior. Las corrientes de líquido y vapor van a entrar a un plato, una parte específica de la columna, van a establecer su equilibrio y luego van a salir del mismo, haciendo un derrame equimolar. Bueno, continuando con las generalidades del método McKay, este método se enfoca a realizar
un estudio partiendo del análisis de un punto específico que sería en el plato, mostrarán este diagrama en una columna de destilación. Analizando un esquema de este tipo vamos a obtener lo siguiente, o se tienen que hacer los siguientes balances. Primero analicemos el diagrama. Es una parte de la columna con n platos indicando n-1 en la parte de arriba, plato n e inferior n+1 con sus respectivas nomenclaturas de líquido con sus composiciones en cada plato, y también para la nomenclatura del vapor con sus composiciones. Vemos las flechas hacia abajo indicándonos que es el líquido bajando y hacia arriba el vapor subiendo. Primeramente se debe de hacer un balance de materia total en el plato N, resultando de la siguiente manera, que es prácticamente esto, referido al diagrama mostrado, que es Bn+1, que es la entrada, el vapor, más Ln-1, que es la entrada del líquido hacia abajo, igual pues, a las salidas, que es Bn hacia arriba, más Ln hacia abajo. Ahora procedemos a realizar además para este plato N un balance del componente respecto a que es el clave ligero o la sustancia más volátil en el sistema. Analizar, resultando la siguiente ecuación: Bn+1 por la composición Yn más Ln-1 su composición Yn-1 igual a Bn Yn más Ln-xn su posición, donde Bn+1 es una alimentación molar del plato en N+1, Ln es una alimentación del plato en N, y Yn+1 es la fracción mol de A en Bn+1, básicamente. Habiendo concluido de abordar este punto crítico o estos balances pertinentes, se pasa al siguiente punto crítico o otra característica muy importante para la realización típica de problemas con este tipo de resolución, pues apoyándose con las bondades que tiene el método, que son básicamente la determinación de las dos líneas de operación. Dichas líneas de operación corresponden a las dos secciones que normalmente se señalan en problemas de destilación, que es primeramente la sección de enriquecimiento y sección de empobrecimiento. Existe otra sección que es la sección de alimentación, que básicamente es la intercepción entre esas dos líneas que ya mencioné. Tenemos la sección de enriquecimiento. Como ya había mencionado, pues son dos partes: sección de enriquecimiento y empobrecimiento. Voy a explicar más a detalle la sección de enriquecimiento. Tenemos aquí una figura que muestra una columna típica de destilación con una alimentación F entrando en una parte intermedia de la columna, un producto destilado en la parte superior representado con D, y en la parte inferior tenemos un producto líquido representado como W. Tenemos que proceder a obtener unas ecuaciones haciendo unos balances de materia. El primero es un balance global de materia de este sistema, que es prácticamente las entradas, que es F, la alimentación, las salidas es el destilado y el producto líquido, que es D más W. También es necesario realizar un balance global para el componente más volátil llamado A, o el clave ligero A, y la ecuación queda de la siguiente manera, que es la alimentación por su composición F más D por su composición de D más W más la composición de W. Básicamente es lo que necesitamos para obtener una ecuación que nos va a describir la sección de enriquecimiento. Ahora, por otro lado, tenemos esta imagen en la cual podemos observar cómo el vapor que abandona el plato B1, que es esta región de composición Y1 hacia el condensador, pasa hacia el condensador, donde el líquido condensado obtenido está
a punto de ebullición. La corriente de reflujo L0 y el destilado D poseen la misma composición porque simplemente es una bifurcación. Esta parte es la del reflujo y esta es la del destilado. Puesto que hemos supuesto un derrame equimolar en este sistema, las cantidades de líquido y vapor a lo largo de esta sección pues se mantienen constantes, por lo que se obtiene que, o se puede decir que L1 es igual a L2 es igual a Ln, y que B1, B2, Bn más 1 es igual. Teniendo ya claro esto, vamos a proceder a realizar balances en este sistema. Se puntea la región donde queremos hacer el balance y tenemos que hacer un balance general o global para este sistema, que donde la entrada es B en azul, representada por el gas, es Bn más 1, y las salidas, las flechas rojas indican las salidas. Salida sería lo que es Ln, y pues el destilado más D. Ahora igual, vamos a hacer un balance de materia, pero para el clave ligero o el más volátil en la misma región. Básicamente vamos a tener que es Bn por su composición, que es Y menos N menos 1, igual a Ln, que es esta región, por su composición, que es Xn, más el destilado, y también por su composición Xd. Obteniendo esto, vamos a proceder a obtener lo que es una ecuación que se deduce a partir de esto, y utilizando, bueno, se obtiene una ecuación final al relacionar estas ecuaciones y estas ecuaciones, y obtenemos una ecuación final que nos va a describir lo que es la sección de enriquecimiento, que prácticamente es Yn más 1, el reflujo entre el reflujo más 1, Xn más Xd y R más 1. Por el momento no se preocupen cómo sale esta ecuación, ya posteriormente se va a deducir esta ecuación, pero prácticamente esta es la región que nos va a describir el enriquecimiento en un destilado prácticamente. Y pues a continuación Benzol les va a explicar la sección de empobrecimiento, es de manera similar, y los dejo con él. Bueno, pues ahora continuando con la siguiente parte, es decir, la sección B o la sección de empobrecimiento. Mi compañero ya explicó previamente la sección de enriquecimiento, vamos con la contraparte. Vemos que este es el esquema o el bosquejo principal o bosquejo típico para la sección de empobrecimiento de una columna, de un plato teórico, una columna de destilación. Vemos aquí delimitado un volumen de control, es decir, una región donde vamos a hacer nuestro balance, bueno, todos los tipos de balance que hemos venido manejando, un balance general y un balance para la especie más volátil, la especie A. Y bueno, como ya vimos, seguimos la ecuación general de balance de materia, que la entrada es igual a, bueno, el balance es igual a entrada igual a salidas. Y como podemos ver, bueno, pues aquí la entrada, que corresponde a Lm, o para de líquido, hacia la parte de abajo, pues es igual a Bm más 1, que como pueden son las dos salidas, Bm más 1 de este lado, más W. Como podemos ver, pues esta parte de aquí, entonces será la entrada igual a las dos salidas que tenemos para esta parte de empobrecimiento. Hacemos un despeje de Bm más 1, entonces pasa este término restando hacia acá, nos queda de esta manera. Bm más 1 es igual a Lm menos W. Entonces, ya hicimos nuestro balance general, ahora partimos sobre un balance específico para la especie más volátil, para la especie A,
Esto sabemos, o lo hemos venido viendo, involucra las composiciones de sonido balance de entradas igual a salidas, pero con las composiciones correspondientes. BM más 1, la salida de aquí, le va a corresponder una composición de YM más 1. Entonces esto es igual a LM, es la entrada, LM con su composición XM, menos la otra salida que es W por su composición XW. W por XW. Entonces ya tenemos dos balances. ¿Para qué hacemos todo esto? Vamos a buscar una especie de deducción de interrelación entre las dos ecuaciones, porque esto nos va a ayudar a encontrar una ecuación o una tercera ecuación que nos va a delimitar o a encontrar la línea de operación de la sección de empobrecimiento. Esta ecuación, o de la ecuación de la que les hablo, pues está aquí. Esa YM más 1 es igual a LM sobre BM más 1, todo por XM. A esto le restamos el término menos WXW, es esta parte de aquí, sobre WM más 1. Y esta es la ecuación básica que nos va a definir la línea de operación de la sección de empobrecimiento. ¿Cómo que no te responde? ¿Ya está grabando, Ya. 1, 2, 3. Bueno, podemos también ver entre las generalidades del método de McKay, pues el efecto que hay con respecto a las condiciones de alimentación que se representa con la cantidad Q. Y pues esta se define como el calor necesario para vaporizar un mol de alimentación en las condiciones de entrada entre el calor latente molar de vaporización de la alimentación. Cuando la alimentación de entrada entra en su punto de ebullición, podemos considerar Q como 1. Entonces escribimos la ecuación en términos de entalpías, que es HB menos HF entre HB menos HL, donde HB es la entalpía de alimentación al punto de rocío, HL es la entalpía de alimentación al punto de ebullición, punto de burbuja, HF es la entalpía de la alimentación en condiciones de entrada. Haciendo una relación con unas ecuaciones, la intersección de dos líneas que describimos anteriormente, que fue la de enriquecimiento y empobrecimiento, obtenemos una ecuación que se expresa de la siguiente manera, que es la cantidad Q entre Q menos 1 por la composición X menos la composición de alimentación entre Q menos 1. Básicamente esta ecuación nos va a describir la recta que va a ser la intersección entre las dos líneas de operación de empobrecimiento y de enriquecimiento en la resolución de este tipo de problemas. El valor de Q puede estar dado entre el rango de 0 a 1. Cuando es mayor a 1 se considera que la alimentación es líquido frío. Cuando es igual a 1 es líquido a la temperatura de ebullición. Cuando está entre 0 y 1, la mezcla de líquido y vapor es la alimentación. Cuando es igual a 0 puede ser la alimentación es vapor saturado, y cuando es menor a 0 el vapor es recalentado. Y básico, ya. ¿Qué, güey? Creo que la cagué aquí, ¿A poco? sí. Yo lo vi bien, güey. Porque era entre mayor a... Ah, no importa, güey. Ese no fue. Bueno, y ya para nuestra última parte abordamos ya el sexto punto, que sería, bueno, donde converge todo esto que se acaba de mencionar, que sería pues en sí la resolución de nuestro problema asignado, nuestro problema tipo, y pues lo vamos a leer. De todos modos, pues aquí podemos verlo. Entonces, dice que una mezcla equimolar de heptano-octano entra como alimentación a la temperatura de ebullición a un plato intermedio de una columna de rectificación en marcha continua para separar un destilado de composición 0.98 y un producto de colas
0.03, de composición 0.03 en fracción mol. Y nos pide básicamente dos incisos. El inciso A es calcular el número mínimo de platos teóricos en la columna, y el inciso B nos pide calcular el número de platos reales si nos da esta condición: L sobre D es igual a 2 veces L sobre D mínimo, y si tenemos una eficacia en los platos del 83%. Bueno, pues continuando, sin más preámbulo, pues vamos a tratar de pues ya establecer un protocolo de resolución concreto para esta clase de problemas. Vamos a llevar una serie de pasos subsecuentes que pues van a estar ayudándonos a comprender mejor todo este método, que es el de McKay-TLE, para el problema que previamente ya copiamos, ya editamos. Vamos a empezar a resolverlo. El primer paso para resolverlo, pues aquí mi compañero va a empezar a explicarlo un poquito más a detalle, y ahorita vamos a estar avanzando con el método. Ok, dentro del primer paso de la resolución de este tipo de problemas es establecer un diagrama de equilibrio. En nuestro caso, el problema maneja lo que es heptano, le vamos a llamar sustancia 1, y octano, sustancia 2. Para la obtención de este diagrama de equilibrio, pues no está contemplado dentro del programa. Sin embargo, se va a mencionar rápidamente cómo se obtienen estos diagramas. Básicamente se utiliza la ley de Raoult y la ecuación de Antoine. Por ejemplo, en esta ecuación es la ecuación de Antoine, que es logaritmo base 10, presión de saturación, constantes que se buscan en tablas de las respectivas componentes o especies, la temperatura a la que se va a trabajar, y pues también que es esta constante. A partir de la ecuación de Raoult se puede obtener estas ecuaciones, que XA y YA son las ecuaciones para la obtención de este tipo de gráficos, que nos va a permitir elaborar para el diagrama de McKay-TLE, que en el eje X tenemos la fracción mol en la fase vapor, y X es la fracción mol en la fase líquida. Con eso mismo también podemos obtener el mismo diagrama temperatura y pues la fracción mol en el líquido. Estas dos gráficas nos van a ser muy útiles para determinar lo que son los platos teóricos en un sistema para la resolución de problemas de destilación mediante el método de McKay-TLE. Y a continuación vamos a mostrar cómo quedan las gráficas mediante la computadora y la ayuda de un software pertinente. Bueno, a continuación presentamos lo que son los diagramas obtenidos. Esta primera imagen nos muestra temperatura versus XY, donde la temperatura está en grados Celsius y XY son la fracción mol en la fase líquida y la fracción mol en la fase vapor respectivamente. Como podemos ver, pues obtenemos este diagrama, que nos será de suma importancia para la resolución del problema. Continuando con el otro diagrama, obtenemos también que es la gráfica de Y versus X, donde Y es la fracción mol en el estado de vapor, y X la composición molar en la fase líquida. Y pues vemos cómo obtenemos la curva de equilibrio. Bueno, pues sin más, continuando, ahora nos toca abordar el punto número 2 de nuestro protocolo de resolución. Aborda principalmente los datos y aquellos diagramas que nos ayudan a entender un poquito mejor de lo que se está hablando. Bueno, aquí tenemos que ver que para el inciso A nos está pidiendo calcular el número de platos mínimos. El número de platos mínimos es una equivalencia con un reflujo total, implica un reflujo total. Y esto a su vez, ¿qué implica? Bueno, implica que en un diagrama tipo, todo el condensado va a volver a entrar en la columna de destilación. Es decir, aquí no va a haber una fracción de destilado, es lo que básicamente esto significa. Y para esto, bueno, tenemos dos datos con el acrónimo de XD y XW. Para el primero, bueno, se refiere a la composición del destilado en esta parte de la salida,
corresponde a 0.98, y el siguiente, bueno, se refiere a la composición en la región de salida de la parte líquida, de la parte, por así decirlo, del desperdicio. Lo notamos con XW, y bueno, esto corresponde a un valor de 0.03. Y bueno, a continuación lo que vamos a presentar mediante la computadora es la resolución de este inciso a partir del diagrama de equilibrio y el trazado de los platos o platos mínimos del sistema. Sí, con la ayuda de un software que pues, nos facilita eso. Bueno, a continuación vamos a resolver el inciso A, donde nos piden los platos mínimos. Como ya se mencionó, platos mínimos significa un reflujo total, por lo tanto nuestra línea de operación es una línea recta de 45 grados representada por la línea roja. También cabe mencionar que hay que representar los puntos de las composiciones tanto del producto o del producto, que es XW, que nos lo da problema 0.03, que es en colas, y pues nos dice problema que es equimular la mezcla, por lo tanto es 0.5 la de la alimentación, y lo de destilado en la parte superior tenemos que es 0.98, este también nos lo da el problema. Trazamos unas líneas punteadas para ver dónde es que tocan con la línea de operación en color rojo. Una vez hecho esto, vamos a graficar los platos teóricos pasando desde XD y terminando hasta XW. Entonces desde XW subimos donde se intersecta con la línea roja, y en este punto proyectamos una línea hacia la curva de equilibrio en color azul, bajamos y volvemos a proyectar hacia la línea de equilibrio, bajamos, volvemos a proyectar hacia la línea de equilibrio, y así nos vamos sucesivamente hasta llegar al punto o a la composición XW. Como ven, tenemos XW en la línea punteada. Esta línea se proyecta hacia la línea, pero no se cuenta como un plato debido a que ya pasa la línea o la composición XW, por lo tanto llegando como máximo hasta un número de 9 platos para este inciso. Una vez resuelto el inciso A, procedemos a resolver el inciso B, que nos pide los platos teóricos si la relación L sobre D es igual a 2 veces L sobre D mínimo. Eso también lo podemos ver que del reflujo, que podemos llamar reflujo de operación, es igual a 2 veces el reflujo mínimo. ¿Esto qué implica? Que cuando nos piden, ya hablando de reflujos mínimos, implica la construcción dentro del sistema de diagrama de equilibrio, las líneas o rectas de enriquecimiento, el punto de intersección, que es una recta también, y la recta de agotamiento. Para la resolución de esto también se sigue un protocolo que es similar para el inciso A. Uno que es elaborar los diagramas de equilibrios, que es prácticamente los que ya tenemos. 2, datos y diagramas, que son básicamente los mismos. Y 3, que va a implicar de primera instancia calcular el valor Q, como ya habíamos hablado antes. Q se va a definir como la entalpía de vapor menos la entalpía de alimentación entre la entalpía de vapor menos la entalpía de líquido saturación. Estos valores se van a obtener a partir de otras ecuaciones donde van a implicar valores de la mezcla que estamos manejando, que es heptano-octano, y con esto vamos a obtener una recta que involucra el valor de Q. Obteniendo esto, podemos obtener una recta de enriquecimiento y por ende una recta de agotamiento, y eso básicamente nos dará el reflujo mínimo. Bueno, estaremos hablando del reflujo mínimo, y posterior a eso calcular una reflujo de operación y así poder calcular los platos reales para este inciso.
y procederemos mediante la computadora a ver este proceso. Bueno, para el cálculo de Q necesitamos tener los siguientes valores, que son obtenidos de tablas de fuentes bibliográficas. Necesitamos la temperatura de ebullición para cada componente de nuestro sistema, que es heptano-octano, también temperatura crítica, calor latente de vaporización, el Cp y el peso molecular. Primeramente sabemos que Q es igual a la siguiente fórmula que se muestra. Posterior tenemos que calcular cada una de estas entalpías. Primeramente, la entalpía de líquido de saturación es igual al Cp de la mezcla por la diferencia de temperatura de burbuja menos temperatura de referencia menos la entalpía de mezcla, donde la temperatura de referencia es 0 y la entalpía de mezcla es igual a 0. También otro parámetro que debemos de saber que Cp de mezcla pues es la fracción de los componentes por su Cp correspondiente, la sumatoria. Sustituyendo los valores, obtenemos el valor de Cp de mezcla de 231.17 kJ sobre kilomol Kelvin. Y con esto podemos calcular el valor de entalpía de saturación, que nos da un valor de 25.336 por 10 a la 3 kilojoule sobre kilomol Kelvin. Posterior a eso, otro valor a considerar o obtener es la entalpía de alimentación, que se define como la Cp de mezcla por la temperatura de entrada menos la temperatura de referencia menos la entalpía de mezcla. Conocemos los valores, sustituimos y obtenemos la entalpía de alimentación, que es 577.9 por 10 a la 3 kJ sobre kilomol Kelvin. Posterior a eso podemos también calcular H de vapor, que se define como la fracción del heptano que multiplica el Cp y que esta vez se multiplica a la temperatura de rocío menos la temperatura de referencia más lambda 1 más el componente, la fracción mol del componente octano, multiplicar Cp2 que es el octano por la diferencia de temperatura de rocío menos temperatura de referencia más lambda. Lambda está definida como el calor latente de heptano que multiplica a un cociente de temperatura de crítica menos temperatura de rocío entre temperatura crítica en menos temperatura de ebullición, esto elevado a la 0.38. De la misma manera ocurre con lambda 2, solo que para la especie 2, que es octano. Sustituyendo los valores, obtenemos las cantidades de lambda 1, que es 32.020 por 10 a la 3 kJ sobre kilomol, lambda 2 34.838 por 10 a la 3 kJ sobre kilomol. Podemos con estos valores encontrar el valor de entalpía de vaporización sustituyéndolo, y encontramos que la cantidad es de 60.029 por 10 a la 3 kJ sobre kilomol. Una vez obtenido los 4 elementos que componen Q, pasamos a sustituir y nos queda que Q tiene el valor de 1.563 y así es como se calcula el valor de Q. Una vez obtenido el valor de Q, procedemos con el cuarto paso del protocolo para la resolución del inciso B. Recordemos que Q nos da un valor de 1.563. En este cuarto paso del protocolo debemos de identificar la zona de alimentación, que está descrita por esta ecuación, que está en función de Q, X y XF. Esta ecuación nos va a definir la zona de alimentación, que se va a ubicar en esta parte del diagrama, que va a ser una línea así,
Pero para obtener esa línea debemos de identificar lo que es un punto. Este punto lo voy a calcular de la siguiente manera. Primeramente recordemos que esta ecuación está en función de x y xf. xf es el valor de 0.98, que es el valor que nos da el problema, que es la composición en la alimentación. Y x es un valor propuesto por nosotros de 0.55. Estos valores se van a sustituir en la ecuación sustituyendo los valores, pues vamos a tener un valor de y. Este valor de y va a ser igual a 0.6388. Obteniendo ese punto, lo ubicamos en la gráfica, que sería prácticamente este, y de ahí pronunciamos una recta pasando por esos dos puntos, que sería este punto, que es de la composición de alimentación, hacia el punto calculado, que es en x es 0.55 y en y es 0.63. Una vez trazado esto, obtenemos la recta o zona de alimentación, y con esto vamos a obtener las otras líneas o rectas de agotamiento y la de enriquecimiento. Este esquema se puede apreciar mejor, se puede ver mejor explicado en la computadora que vamos a mostrar ahorita. Bueno, ahora llevamos vamos a calcular o a trazar la línea que es llamada zona de alimentación. Para esto debemos de calcular el punto, como ya se mencionó anteriormente. Quiero recalcar que en la ecuación xf pusimos 0.98, ese valor es incorrecto porque es 0.5, como está aquí descrito. Bueno, una vez sustituyendo x y xf en la ecuación de la recta para la zona de alimentación, se obtiene este punto, que es, o esta coordenada 0.55 y 0.638. Ubicamos el punto en la gráfica y partimos de este punto, que es la de alimentación 0,5, y vamos a proyectar o trazar una línea que pase por estos dos puntos hasta que toque la línea de equilibrio en color azul. Como ven aquí, trazando la línea, pues si llega a la línea de equilibrio hasta el punto en color negro. Ahora con esto podemos obtener la zona de empobrecimiento y de alimentación. Para la zona de agotamiento. Para la zona de enriquecimiento, pues básicamente se hace de la siguiente manera. Ya que tenemos la zona de alimentación, de este punto se traza una línea recta al punto donde tenemos la composición de destilado, que es XD, desde aquí hasta este punto. Y para la zona de empobrecimiento, pues es algo similar, pero ahora de este punto trazamos una línea recta hasta la composición W o la de productos, que es en colas 0.33, y con esto obtenemos las tres zonas muy importantes para poder obtener los platos teóricos o reales que pide el inciso D.
Ok, dentro de nuestro paso o pasos del protocolo de resolución del inciso B, el quinto básicamente va a consistir en obtener el reflujo mínimo, la cantidad, el valor. Recordemos que hasta ahorita llevamos construido este tipo de gráfica, de esquema, mostrado anteriormente en el software. Entonces vamos a hacer uso de la recta de enriquecimiento, que es esta parte. Primeramente tenemos que calcular la pendiente de esa recta. Como siempre lo hemos hecho, la pendiente es la diferencia de y2 menos y1 entre x2 menos x1. Sustituyendo los valores, estos valores pues simplemente se leen en los puntos de la gráfica. Entonces dijimos que es y2, que es 0.98, menos y1, que es 0.77, entre x2, que es 0.98, menos x1, que es 0.60, y la pendiente nos arroja un valor de 0.27. Ok, ahora ya que tenemos el valor de la pendiente, que es 0.27, recordemos que la línea de enriquecimiento está descrita, o la recta está descrita por y es igual al reflujo entre el cociente de R más 1 multiplicado por una composición más XD sobre R más 1. Esta es la recta que describe esta línea, es la ecuación de la recta. Por lo tanto, obtenemos, como ya obtuvimos la pendiente, entonces sabemos que la pendiente es igual a R entre R más 1, y esto es igual al valor obtenido en la pendiente. Con esto podemos calcular el reflujo mínimo. Entonces utilizamos esta sección y decimos que R es igual a 0.27 que multiplica a R más 1. Haciendo un ajuste, despejando R, obtenemos que la R mínima va a ser igual a 1.242. Una vez obtenida el valor de R mínima, hay que considerar un dato que nos dice el problema, que R de operación es igual a 2 veces la R mínima. Teníamos el valor de R mínima, pues sería 2, el valor que es 1.242. Esto nos da un valor de 2.484. Esta línea de operación la tenemos que va a representar para el cálculo de otra línea, para poder obtener los platos reales a partir de la condición que nos marca el problema, o sí, que nos pide el problema. Entonces tenemos que recalcular entonces a partir de la ecuación que describe esa línea, que es y es igual a R más 1 con una composición más XD entre R más 1. Entonces, ¿cómo vamos a obtener
estas nuevas líneas, vamos a utilizar la parte de la ordenada, que es esta. Recuerden que esta es la pendiente y esta es la ordenada. Entonces, a partir de esta sección, como ya sabemos que tenemos que encontrar este valor, entonces XD lo conocemos, sabemos que XD nos lo da el problema, que es 0.98. El reflujo, pero es el reflujo de operación para calcular lo que son los platos. Para los platos sería 2.484 más 1. Este valor va a ser igual a 0.281. Este valor es muy importante porque nos va a ayudar a encontrar la nueva línea de operación en nuestro sistema, es decir, un punto nuevo que va a modificar y nos va a dar los platos reales con la línea de operación o el reflujo de operación obtenido. Entonces, ¿cómo ubicamos este valor? Este valor, como dije, es la ordenada. Recordemos que pues la ordenada la podemos encontrar en esta sección y pues está descrita, como les dije, XD y R más 1. Sabemos que esta relación es igual a 0.281. La buscamos en el eje de las Y, suponiendo que está por aquí. Este valor o este punto se tiene que intersectar con el punto de XD que se ve aquí. Entonces lo que vamos a hacer es trazar la línea y donde se intersecte con la línea D o la zona de alimentación, se van a generar las nuevas líneas de empobrecimiento y la nueva línea de enriquecimiento, ¿sí? Entonces lo voy a marcar con azul donde se intersecte. Para obtener la línea de empobrecimiento, pues es a partir de XW al punto de intersección, y luego para obtener la línea de enriquecimiento es a partir de donde se intersecta hasta el valor o el punto de XD. Esta sería nuestra nueva línea de operación, y posterior a eso tendríamos que calcular o obtener los escalones que nos van a decir las etapas reales o teóricas respecto al reflujo de operación. Bueno, a continuación vamos a explicar el trazado de las nuevas zonas de enriquecimiento y de empobrecimiento en base al reflujo de operación. Cabe mencionar que para obtener estas nuevas rectas fue necesario sacar el valor de la abscisa, como se explicó anteriormente en la sección. Este valor fue de 0.281, por lo que se ubica en el eje de las Y, que representan pues las abscisas en las rectas, y pues es este punto en color azul. Una vez obtenida esta relación y ubicado el punto, se va a trazar una línea recta que va desde este punto azul hasta el punto en color negro, que es de la zona de este lado hasta el punto XD, como se muestra a continuación. Trazando esta línea se va a intersectar con la línea de zona de alimentación, donde se muestra este punto en color negro, y a partir de este punto, pues bueno,
podemos obtener ya las nuevas rectas. La zona de enriquecimiento pues está definida por donde intersecta hasta el punto XD, y para obtener la nueva línea de o la zona de empobrecimiento pues desde donde intersecta el punto se traza una línea nueva hasta XW, y esta es la zona de empobrecimiento. Quitando líneas innecesarias, pues nos queda la línea de operación con reflujo de operación, que son esta y pues esta que se ilustra en esta imagen. Y a partir de esto podemos obtener los escalones o los platos teóricos que nos pide el inciso B. Para realizar el gráfico o el trazado de los escalones se va a realizar similar al inciso A, pero siguiendo la línea de operación. Se empieza desde XD, desde ese punto, se proyecta una recta hacia la curva de equilibrio, luego se baja tocando la línea de operación, que en este caso pues es la sección de zona de enriquecimiento. Luego se proyecta otra vez hacia la curva de equilibrio, se baja hasta la zona de enriquecimiento, se proyecta la curva de equilibrio, así sucesivamente hasta obtener los platos. Lo vamos a ver, por ejemplo, en el plato 7 se baja hasta la línea de zona de empobrecimiento y así sucesivamente hasta llegar a XW. En este caso pues tenemos una cantidad exacta de platos con un valor de 15 platos teóricos. Bueno, como punto final de nuestro protocolo para la resolución del inciso B, pues es lo siguiente. Recordemos que hasta ahorita tenemos hecho este tipo de diagrama ya con los escalones para la identificación del número de etapas teóricas que se mostró en el software. Recordemos que nos dio 15 etapas teóricas. Ahora recordemos que el problema nos marca una eficiencia del 83%. La ecuación que nos define la eficiencia es etapas teóricas entre etapas reales por 100%. Entonces lo que nos pide el problema son las etapas reales. Despejando este valor, o bueno, este parámetro, obtenemos que las etapas reales es igual a las etapas teóricas entre la eficiencia por 100%. Al sustituir los valores, tenemos que las etapas reales nos dan de 18.07, ¿sí? Y pues básicamente este es el resultado final del inciso B. Son las etapas reales que se necesita para este sistema. Ahora bien, concluyendo con los dos incisos y comparándolos con los resultados que vienen en el libro, tenemos que para el inciso A el libro nos marca 9 etapas y el valor que obtuvimos fueron 9 etapas. Entonces vemos que sí es prácticamente igual. En el inciso B el libro nos marca como tal 16 etapas y nosotros obtuvimos pues un aproximado o algo muy semejante, que es 18.07. Entonces podemos decir
que la resolución de estos problemas pues se llevó con una metodología adecuada. Entonces no es un rango, es un rango de más o menos 1 o 2 etapas, que es aceptable, y pues con esto podemos concluir en la resolución de nuestro problema asignado, básicamente. Bueno, básicamente ya para terminar, vamos a concluir un poquito acerca de todo esto, todo lo que ya se vio, las operaciones unitarias, todo el marco teórico y el método con el que se resolvió el problema tipo. Bueno, primero cabe mencionar que el hecho de que un proceso industrial contenga una serie coordinada de operaciones separadas y que el mejor método para analizar y entender un proceso y comprender así mismo esas operaciones, como ya vimos, constituyó la base de nuestro estudio. Pero, ¿por qué darle tanta importancia a esto? Bueno, sabemos que las operaciones unitarias generalmente se aplican a procesos en los cuales se requiere un adecuado conocimiento de la química para entender su significado. Entonces, podemos correctamente, pertinentemente concluir que abordar tan profundamente las bondades de las operaciones unitarias es tan crucial, dado que se vio que sería prácticamente imposible estudiar el número casi infinito de procesos químicos que se llevan a cabo en la industria diariamente, a todas horas y en todos lados, si no hubiera un punto en común. Afortunadamente para nosotros sí existe ese punto en común, como ya lo vimos antes mencionado. Es una especie de conexión. Bueno, entendiendo entonces que cualquier proceso que se pueda diseñar constará entonces de una serie de operaciones físicas y químicas que en algunos casos serán específicas del proceso considerado, pero pues por lo general serán operaciones comunes e iguales para varios procesos. Ok, bueno, esta importancia aterriza entonces en el ejemplo de que en los campos, por ejemplo, químicos, de alimentos, del petróleo, etc., se debe ser capaz de desarrollar, diseñar y operar procesos. Esto básicamente porque pues, se debe tener la habilidad de operar las plantas de forma eficiente, segura y pues, de una manera económica más que nada, para procesar materiales y obtener un producto con las características exigidas por el consumidor. Okay. En consecuencia de todo esto, bueno, pues se requiere, como ya pudimos haberlo visto, sólidos conocimientos teóricos y una adecuada preparación en cuanto a maneras alternas de resolución práctica a un mismo problema, como lo fue el método de Mackay-Thiele. Ok, hablando ya un poquito acerca del método, bueno, pues concluimos que es importante analizar este método porque, bueno, se considera muy eficaz al momento de lograr infundir sin tanta complejidad un real conocimiento en base a resolución de columnas de destilación fraccionada. ¿Por qué? Pues porque se considera el método más simple y quizá el método más ilustrativo para el análisis de la destilación fraccionada binaria, como ya lo pudimos observar en el ejemplo. Esto porque, bueno, para conseguir un mecanismo de resolución asequible a problemas de este estilo, solo va a demandar conocer características y propiedades del sistema muy comunes, conocidas a primer orden y sin mucha indagación, o de fácil acceso mediante cálculos directos, tales como por ejemplo la fase de alimentación, la naturaleza del condensador, la relación de flujo laminar, la presión de la columna, etc. o de los flujo. Esto, bueno, pues nos permite, como ya se vio, conocer características, o bueno, al final del día nos permite conocer características, cualidades y propiedades de vital importancia, de vital relevancia al momento de querer conocer a fondo bajo qué variables del proceso se está llevando una destilación fraccionada de este estilo, tales como, bueno, como ya lo pudimos ver mediante la resolución analítica, el número de etapas de equilibrio, el plato óptimo de alimentación, un reflujo mínimo y pues el número de etapas necesarias. Sería básicamente la sección de nuestras conclusiones respecto a todo esto. Y pues nada, no nos queda más que agradecerles su atención y pues esto fue básicamente tu trabajo. Esperemos sea todo accesible para todos ustedes el público. Y pues nada, muchas gracias por todo y pues estamos en la siguiente. Gracias.